Hello everyone, I hope you all are doing great. Hola a todos, espero que se encuentren bien. And I hope you all are taking care of pandemic. Y espero que todos estén cuidando en esta pandemia. Okay, so we're going to continue with product 5. Vamos a continuar con el producto 5. And today we have some activities that are pretty short. Vamos a ver unas actividades que están bien cortitas. Esta semana pues vamos a terminar el producto y la próxima semana vamos a tener nuestro quiz. Les voy a hacer una guía de estudio, así que no se preocupen. So we are going to review these question words. Vamos a repasar las palabras de pregunta, que no sé si recuerden, pero eran las que tenían WH, que empezaban con what, who, when, where, why, which, and how. So this chart, este cuadrito, es muy importante, este cuadrito. Siempre que lo veas, vamos a tener un ejercicio con question words, siempre que lo veas. Entonces vamos a ver. What significa qué. And is used to ask y se utiliza para preguntar por a thing or an action, una cosa o una acción. Here is the symbol. We don't know the thing or the action, but what is used to ask for that. No sabemos de qué se trate, qué cosa o qué acción se trate, por eso la cajita tiene un signo de interrogación. Pues no sabemos qué hay adentro. Pero el what se va a utilizar para pedir ese tipo de información, para preguntar por esa información. What significa qué. What a thing or what an action. What are you doing, for example? ¿Qué estás haciendo? Or what is that? ¿Qué es eso? What is that you have behind your back? ¿Qué es eso que tienes detrás de la espalda? You don't know what she is holding. No sabes qué es lo que tiene ella detrás. No sabes qué está sosteniendo. A lo mejor es una sorpresa, a lo mejor es un regalo, a lo mejor, no sé, a lo mejor es un dulce que te quiere dar. Or when you're asking for what are you doing, ¿qué estás haciendo? Pues no sabes qué es lo que está haciendo, por eso estás preguntando. Who significa quién. And it is used to ask for a person or a character. Se utiliza para pedir información de una persona o un personaje. And here we have a silhouette. Aquí tenemos una silueta de persona. When significa cuándo. And it is used to ask for a date or time. Here we have a calendar or a clock. When es cuándo. Y se utiliza para preguntar por una fecha o el tiempo en el que pasó algo. Let's see, where. Where significa dónde. And it is used to ask for y se utiliza para preguntar por a place, un lugar, or a location o una locación. And here we have this needle used in the Google Maps. Aquí tenemos una aguja que se utiliza para los mapas. And let's continue. Why? Why significa por qué. And it is used to ask for a reason. Y se utiliza para preguntar por una razón. Why are you doing that? En la otra era, what are you doing? ¿Qué estás haciendo? Y aquí es why. Why are you doing that? You're asking for a reason. Estás preguntando por la razón de por qué estás haciendo eso. Which. Which significa cuál. And it is used to ask for an option or a choice. Se utiliza para preguntar por una opción o una choice o una decisión. Y por eso aquí tenemos dos cuadritos y pues tú nada más eliges una, porque son opciones. Ok, and how. How significa cómo. And it is used to ask for y se utiliza para preguntar por a method, a manner, or a way. Se utiliza para preguntar por un método, una manera o un modo en el que se hace algo. Por eso hay como que una pequeña suma. Si recuerdan,
desde que estamos en primero, nos dicen cómo es que se solucionan ese tipo de problemas. So, here we have some examples of WH questions. Aquí tenemos algunos ejemplos de preguntas, en donde se utilizan estas palabras. Who is the main character? ¿Quién es el personaje principal? And here we're using Aladdin as reference. Aquí se utiliza la película o la historia de Aladdin como referencia. Who is the main character? What is the magical object? Who are the supporting characters? Where does the story take place? Aquí solamente es para ver, si pusiste atención en este cuadrito, who is the main character? ¿Quién es el personaje principal? Vas a unir con una línea donde esté la respuesta. Por ejemplo, aquí, who is the main character? A magic lamp, una lámpara mágica. Princess Jasmine, Sultan and Jafar. La princesa Jasmine, el sultán y Jafar. Aladdin, or in a castle and the desert. O en un castillo y en el desierto. Bueno, who is the main character? Yo aquí sé que es Aladdin y lo voy a unir. Ok, let's see. What is the magical object? ¿Qué es el objeto mágico? Who are the supporting characters? ¿Cuáles son los personajes de apoyo? Where does the story take place? ¿En dónde toma lugar esta historia? Y me los unen, ¿sí? ¿Cuál es con cuál? So we have, this is just to see if you were paying attention to this chart. But let's continue with activity number 1. Esto solamente es para ver si estaban poniendo atención al cuadro porque es muy importante. Lo vamos a usar todo el año este cuadrito. Let's see activity number 1. Answer the questions. Highlight the question words you see. Aquí hay que responder las preguntas y aquí nos indica que subrayemos las palabras de pregunta que veamos. Por ejemplo, who, what, ¿sí? Vamos a subrayarlas. What and how. Those are question words. Son las palabras de pregunta. Ok, let's answer it. Vamos a contestar el ejercicio. Who is the main character? ¿Quién es el personaje principal? Who is the supporting character? What is the magical object of the fantasy story? What is the setting of the story? How does the story end? Aquí son unas preguntitas que nos hacen. Y aquí lo que vamos a poner, estas preguntas son acerca de la historia de The Fisherman. The Fisherman. Aquí viene. The Fisherman and the Golden Fish. ¿Sí se acuerdan de la historia de Fisherman and the Golden Fish? El pescador y el pez dorado. Bueno, aquí lo que vamos a hacer es contestar. Who is the main character? ¿Quiénes eran los personajes principales? Bueno, el personaje principal era The Fisherman. Who is the supporting character? ¿Quién es el personaje de apoyo? Bueno, The Golden Fish. What is the magical object of the fantasy fantasy story? Aquí, ¿cuál es el objeto mágico de la historia de fantasía? Bueno, había un objeto mágico. There wasn't an magical object. No había un objeto mágico. El mágico era el pez, pero no es una cosa, es un personaje. What is the setting of the story? ¿En dónde o cuál es la locación de la historia?
the sea. The sea, maybe the beach, el mar, la playa. And how does the story end? ¿Cómo termina la historia? The fisherman let the golden fish go, and the fish, lo voy a poner acá abajito, and the fish grants a big house to the fisherman así. ¿Cómo termina la historia? El pescador deja ir al pez dorado y el pez por eso le concede una gran casa al pescador. So you have to answer this. Voy a dejar aquí para que le puedan poner pausa al video y lo copien aquí. You have to copy it. Tienes que copiarlo. Okay? So this is activity number 1. Es de la historia de Fisherman and the Golden Fish, recuerden. Now, let's see this chart that it says magical objects, objetos mágicos. All the fantasy stories has object or magical objects or magical characters. Todas las historias de fantasía tienen un objeto mágico o tienen personajes mágicos. O uno, o lo otro, o los dos. So let's see the types of magical objects that we can see in some fantasy stories. Vamos a ver los objetos mágicos que se pueden llegar a ver en historias de fantasía. Here we have magic lamp. And here we have the use. Magical objects in this column and use in this column. Tenemos en esta columna el objeto mágico y su dibujito. Y en la otra tenemos su uso. Ok. Magical object. Magic lamp. It has a genie inside. The genie grants wishes to the person who finds it. Tiene un genio dentro. El genio le concede deseos a la persona que lo encuentre. O que la encuentre. Then we have magic wand. Varita mágica. It is a wooden stick. You can point the wand at a person or object to do magic and disappear things. Es una varita o un palito de madera. Puedes apuntar la varita a una persona o un objeto y hacer magia o desaparecer cosas. Then we have magic mirror. Espejo mágico. It is a magic mirror that shows what you ask for. Es un espejo mágico que te muestra lo que preguntas. Then we have magic sword. Like the one in the sword and the stone. Como la de la espada en la piedra. Magic sword. It is a powerful sword used to fight against enemies. Es una espada poderosa usada para luchar contra enemigos. Potion. It is a magic drink. When a person drinks the potion, he or she gets magical power, like the ability to fly. Es una bebida mágica. Cuando una persona bebe la poción, él o ella obtiene poderes mágicos, como la habilidad de volar. Then we have flying carpet. Carpeta voladora. ¿Cómo le decía Aladín? Alfombra. Alfombra voladora. Nada más le decía alfombra. Es alfombra. Carpet or flying carpet. It is a fabric piece that is used to transport people because it can fly. Es una pieza de tela
fabric es como una tela muy gruesa que se utiliza para transportar personas porque puede volar. And here we have crystal ball. It is used to see and predict the future. Se utiliza para ver y predecir el futuro, como la de las adivinas. All of these are fantasies, stories, objects. Todos estos son objetos de fantasía. No existen en la vida real, pero estaría bien padre que existieran. Okay? So let's see. Activity 2. Look at the chart. Circle the story where this magic objects appear. Aquí es objects, no object. Aquí lo que vamos a hacer es, tenemos los objetos mágicos y aquí tenemos historias de fantasía y nos dicen por cada objeto nos dan 2 opciones. You have to circle, tienes que encerrar en un circulito. Cuando veas la palabra circle significa que se va a encerrar en un círculo. For example, the magic lamp. Where does the magic lamp appear? ¿En dónde aparece la lámpara mágica? In Aladdin or Little Red Riding Hood. ¿En Aladdin o en Caperucita Roja? Ah, bueno, aquí yo sé que va en Aladdin y la encierro. ¿Ok? No me quedó muy bien el círculo, pero es un círculo, se supone. Ok, you tell me where we can find a magic wand, a magic mirror, a magic sword, or a magic potion. Aquí me dices en dónde se encuentra la varita mágica, en dónde se encuentra el espejo mágico, en dónde se encuentra la espada mágica y en dónde se encuentra la poción mágica. Frozen no hay pierde. Harry Potter tampoco. Snow White es Blancanieves. Hansel and Gretel are the kids who ate the house of a witch in the woods. Es la historia de los niños que se empezaron a comer la casa de jengibre. The gingerbread house, la casa de jengibre de una bruja en el bosque. La Llorona, tampoco hay pierde. King Arthur is the story of a boy who took a sword out of a stone and he was proclaimed King of England. El King Arthur, el rey Arturo, es la historia de un niño que sacó una espada de una piedra que nadie más pudo sacar y por eso lo nombraron rey. Then we have Cinderella. Cinderella significa Cenicienta. And Alice in Wonderland. Alice in Wonderland es Alicia en el País de las Maravillas. So you tell me where you find these objects. Me dices en dónde encuentras esos objetos. Let's continue with activity number 3. Complete the chart. Completa el cuadro. Here we are going to write the numbers of this use of the use of these objects. ¿Qué es lo que vamos a hacer? En estos cuadritos vamos a poner el número que corresponda con el uso de los objetos. Here we have the objects. I'm going to translate just the usage. Voy a traducir nada más el uso y ustedes me le van poniendo el número en donde corresponda. Number 1. It is used to see the future. Se utiliza para ver el futuro. Ponen el número 1 en el objeto que corresponda. Number 2. It is used to transport people. Se utiliza para transportar personas. Number 3. It gives you powers when you drink it. Te da poderes cuando la bebes. Number 4. It shows what you ask for. Te muestra lo que le preguntas. It has a genie inside. Tiene un genio dentro. It is a magic stick used to perform magic. Es un palito mágico usado para demostrar o realizar magia. And number 7.
It is powerful and used to fight. Es poderosa y se usa para luchar. You tell me what is the usage and what is the object. Me dices cuál es el uso y cuál es el objeto al que se le da ese uso. Okay, so that's everything for this week. Remember, these are very simple activities. Son actividades muy sencillas. But we are just finishing product 5. Estamos terminando el producto 5. The next week I'm going to give you a guide for the quiz and the quiz. But you have to first complete the product 5. Primero hay que completar el producto 5. La próxima semana te doy una guía y aplicamos el quiz. That's everything for this week. Eso es todo por esta semana. Thank you very much for paying attention. And remember, take care of the virus. Cuídense del virus. Eso es todo por esta semana. Thank you very much and see you later. Bye bye.